Para no ser de mí con pedazos, para saltarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su pernazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestra, yo quiero ser un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. ¿Será que pasó de moda la locura? ¿Será que la gente es mala y no merece? Mas yo partiré soñando en travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví.
un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenos días, queridos amigos de este Café con Daniel. Aquí tienen, usted la conoce, la cafetera italiana, que dicen los italianos que es cubana, pero es la misma que utilizamos nosotros aquí, se llama cafetera italiana. Aquí estoy, acabo de hacer un café, los invito. Estoy echando el café, ¿verdad? Porque después dicen que yo estaba usando la taza vacía y que la taza no tenía nada, esas cosas. Esta es la taza de café original, café cubano. Y los invito a compartirlo conmigo. Un café con Daniel. Si usted da una breve ojeada ahora mismo a los principales medios de comunicación de este mundo, se va a encontrar con decenas y cientos de noticias falsas que circulan por todas partes y que llegan a montones, millones de personas en el mundo. Si va a las redes sociales, este fenómeno es mucho mayor. Es posible que algunas personas, algunos haters, por diversión o por morbo, se dediquen a construir noticias falsas y se dediquen a hacer campañas de descrédito contra determinado país y contra determinada persona. Pero la regularidad de esta fabricación a escala industrial de la fake news se debe al trabajo de los servicios especiales estadounidenses y occidentales en general. Los servicios especiales estadounidenses organizan campañas de descrédito como parte de la guerra no convencional. Porque una cosa que hay que tener clara es que estas campañas de descrédito, que esta fabricación de fake news forma parte, es un elemento orgánico de la guerra no convencional que el gobierno de los Estados Unidos libra contra aquellos países que considera sus enemigos, contra aquellos países que ellos consideran que afectan sus intereses hegemónicos en el mundo de hoy. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán son víctimas constantes de esta fabricación de mentiras que tiene como objetivo el asesinato del carácter de la nación, de esas naciones, que tiene como objetivo denigrar a esas naciones, con un propósito muy bien establecido, que es aislarla del resto del mundo. Acabar con el crédito de esos países, para limitar la solidaridad, para limitar el apoyo que puedan tener ante cualquier agresión que sufran de cualquier tipo por parte del gobierno estadounidense, para quedar con las manos libres para poder actuar con impunidad contra cualquiera de estos países. Esa es la realidad que hay detrás de estas cosas. O sea, no estamos hablando de una campañas aisladas, no estamos hablando de mentiras aisladas, fabricadas por un entusiasta hater. Se trata de fuerzas de tarea organizadas de los servicios especiales, fuerzas de tarea que contratan net center que contratan sicarios digitales, que a través de toda la potencia de los medios de comunicación masiva, a través de todos los recursos con que cuenta los Estados Unidos, desencadenan estas campañas de descrédito contra sus enemigos. Por estos días, cualquier búsqueda que un usuario realice en Google que incluya la palabra protesta, los motores de búsqueda lo dirigen a Cuba. Por supuesto que las primeras sugerencias de medios no son los cubanos, Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, la propia televisión. Las grandes maquinarias de datos redirigen a medios como CNN y otros de dudosa procedencia que cuentan su verdad, su versión de los acontecimientos del 11 de julio en nuestro país. Vean esto, si usted va a Google y pone protestas en Saturno, aparece inmediatamente información sobre Cuba. Le invito a que usted lo haga en su casa cuando tenga la oportunidad, para que compruebe si es cierto o no esto que le estamos comentando. La pregunta es, ¿en Cuba hay manifestaciones en este momento? O vamos a decirlo de otra manera, ¿Cuba es el único país en el mundo donde hay manifestaciones? No.
Hay otras manifestaciones activas en el mundo. Les propongo ver esta imagen. Por ejemplo, hoy mismo 21 de julio, la policía de Grecia usa gases lacrimógenos para dispersar una protesta contra la vacunación obligatoria. Veamos otra imagen, esta otra. El balance de muertos por las protestas en Sudáfrica aumenta a 276 de Europa Press. Ahora, es que hay toda una campaña que no solamente busca crear una opinión negativa sobre nuestro país, incluso apelan a las emociones, a la sensibilidad, para ganar y tratar de convencer a sus seguidores. Estas imágenes pertenecen a unos manifestantes que se presentaron frente a la Casa Blanca a pedir la intervención militar estadounidense contra Cuba y solicitar que ese país intervenga en nuestros asuntos internos. Ahora han aparecido ciudadanos con testimonios que buscan contar en primera persona esas supuestas experiencias. Es un plan bien organizado, bien concebido, bien planificado. Planificado desde los laboratorios de guerra psicológica. Planificado, como les decía, con todos los recursos de las nuevas tecnologías para dañar el crédito de una nación y desarmarla simbólicamente ante el resto de los países del mundo. Ejemplos tenemos millones que pudiéramos mostrar. Un ejemplo en Cuba fue el 11 de julio. El 11 de julio del año pasado, cuando en Cuba, producto de la situación que se creó después de la pandemia, fenómenos de escasez, apagones, la pandemia estaba en ese momento, no había culminado, estaba alcanzando sus momentos finales, pero con una incidencia importante en varias regiones del país. Aprovechándose de esta situación, la campaña movilizativa, pudiéramos decir, desarrollada de los Estados Unidos contra la revolución fue inmensa. O sea, nunca ha sido, que yo recuerde, tan fuerte una campaña de descrédito dirigida hacia el interior del país, para movilizar emocionalmente a la gente, usando herramientas muy bien elaboradas de guerra psicológica, para movilizar a la gente hacia acciones contra el gobierno. Esta situación que se crea en el país de crisis real, de crisis económica, esta situación de miedo ante la pandemia fue bien explotada. Trabajaron sobre el descontento de algunos sectores de la gente. Pero junto con eso, por supuesto, tenían un bien organizado plan de golpe blando, con activistas preparados sobre el terreno, con activistas listos para actuar, como ha ocurrido en muchísimos lugares del mundo. Yo creo que hay dos ejemplos claros de cómo funciona esta estrategia. Uno fue en Irán, lo han hecho en Irán varias veces, lo han hecho en Bolivia con el golpe de Estado de Evo Morales. Estuvo claro, o sea, contratar activistas contrarrevolucionarios y pagarles desde los Estados Unidos a través de las mismas redes sociales, contactar con personas del lumpen, contratar con delincuentes, sobre todo delincuentes juveniles, personas que están desvinculadas al trabajo, personas que son capaces de hacer cualquier cosa por un pago inmediato para realizar acciones violentas, junto con esta enorme campaña de descrédito, junto con esta narrativa que se construye de los laboratorios estadounidenses para generar una sensación de inestabilidad, de ingobernabilidad, de caos en esos países y facilitar entonces la acción de sus fuerzas armadas si llegara el caso y si fuera necesario poder utilizarla. Y entonces contar con apoyo internacional para poder hacer estas cosas. O sea, si ellos logran desacreditar tanto el mundo, pues es mucho más fácil poder actuar con sus fuerzas armadas. Y esto es algo que nosotros lo hemos vivido, le decía, el 11 de julio lo vimos en la práctica. Si usted ve las noticias que circulaban en el mundo alrededor de los sucesos del 11 de julio, en Cuba se estaba asesinando a mansalva a la gente en la calle. En Cuba se estaba torturando, metiendo presos indefensos manifestantes, cuando en realidad nada de eso ocurrió. En Cuba hubo un muerto, desgraciadamente. Uno es suficiente. Y fue una persona que de manera violenta asaltó una unidad de la policía. Estaba lanzando cócteles Molotov contra una unidad de la policía, estaba agrediendo a un policía y bueno, se produjo un disparo y esa persona falleció. La persona que cuando fuimos a ver sus antecedentes, contados antecedentes de delitos comunes,
no tenía ningún vínculo con ninguna disidencia política. Sencillamente fue contratado a través de internet para que actuara de esa manera. Pero en el mundo se hablaba de torturados y desaparecidos. Ni un solo desaparecido. En Cuba jamás había un desaparecido. Y no hay nadie que haya podido mostrar un desaparecido. Ni que haya podido hacer una acusación formal con nombre y apellido de una persona que haya sido desaparecida en Cuba. Se hablaba de torturas terribles. Nunca ocurrió nada de eso. Nunca ocurrió absolutamente nada de eso. Sin embargo, se fabricó una campaña que hace que incluso hoy personas que uno conoce, que tienen cierta relación con Cuba, incluso amigos de Cuba, te hablen y te critiquen sobre la represión que ocurrió alrededor del 11 de julio. Y eso sencillamente es una gran mentira, es una falsedad con todas las de la ley. Y se hablaba de manifestantes pacíficos. En Cuba fueron detenidos y fueron juzgados no los manifestantes pacíficos, porque en Cuba es un derecho constitucional protestar. Fueron detenidos, fueron llevados ante fiscalía, fueron acusados, fueron juzgados de acuerdo a todas las leyes y al debido proceso. Las personas que asaltaron tiendas, que saquearon tiendas, que atacaron instituciones, que agredieron personas, esas personas sí fueron llevadas a juicio. Tuvieron un juicio justo, con abogados, no como se ha dicho, porque se fabricó todo, se decía que eran juicios sumarios. Ninguno fue un juicio sumario. Fueron juicios hechos con todo el tiempo, con todas las de la ley, con todos los requisitos, con todos los derechos que garantiza la Constitución y las leyes cubanas. Esa es la realidad, pero no fue lo que se vio en el mundo. En el mundo estaban corriendo ríos de sangre por las calles de La Habana, falseando la realidad de tal manera que confunde a muchas personas. De muchas personas hablan de que Cuba se excede en su actuar contra los manifestantes pacíficos. Las noticias falsas y los datos manipulados se propagan vía internet a una velocidad de vértigo. Es como vivir de forma instantánea. Son noticias que desinforman y también hacen mucho daño. Hoy comenzamos con un video que se ha viralizado en las redes sociales durante estos días. El video nos muestra cómo varios policías golpean con fuerza a dos hombres que se encuentran esposados y tendidos en el suelo. Las imágenes se comparten con afirmaciones irónicas como por ejemplo, este es un ejemplo de comportamiento democrático en Cuba, democracia cubana, o así es como la dictadura cubana agrede a los disidentes, y otras. Les propongo, como de costumbre, ver el video. Dura sin duda, pero lo cierto es que las imágenes fueron grabadas en Brasil en el año 2017. Según publicaron varios sitios de ese país, la escena se capturó en el barrio de San Francisco, que está ubicado en la ciudad de Río Branco, y eran 3 agentes del comando de la Policía Militar del Estado brasileño de Acre. Es decir, ni las imágenes son actuales, ni fueron grabadas en Cuba. Ese video, amigos, acumula miles de reproducciones y miles de veces compartidas por personas que no conocen nuestra realidad, porque es fácil notar que no es el uniforme ni los autos son los nuestros tampoco. Y si esto no fuera suficiente, en una nota de prensa publicada en mayo de 2017 en la página web oficial de la Asamblea Legislativa del Estado de Acre, uno de los diputados se refirió al video. Aquí las tengo, fíjense en el titular de la nota, vamos a verla, y aquí en color amarillo. El progresista también comentó el video que circula en las redes sociales que muestra a 3 policías militares golpeando a 3 hombres en el residencial Angico, en el barrio São Francisco, en Río Branco. Hoy también le traigo otro video, publicado por la Red Verdad en Twitter, donde se evidencia que el diario español El País conforma las noticias falsas con la manipulación de los videos. Esta es otra táctica. Suponen o superponen disparos, crean movimientos falsos de cámaras y recrean un escenario que nunca existió. Vean y escuchen esto.
Usted se habrá percatado de que no coinciden las imágenes con los tiros que se escuchan. No se ven los tiros en ningún momento, pero están ahí como banda sonora para hacernos creer que lo que hay ahí es un tiroteo y una carnicería tremenda. Es un montaje notablemente mal hecho. Otro montaje también bastante burdo que le traemos en esta emisión es una supuesta noticia divulgada por el periódico Granma sobre el apoyo militar de México a Cuba para enfrentar las protestas del pasado 11 de julio. Aquí está, crean una supuesta página del periódico Granma, copiando los caracteres y la gráfica del diario, y dice: Gobierno de Cuba recibe apoyo militar proveniente del pueblo hermano de México. Una noticia desmentida por el propio diario Granma, y denunció también la información manipulada sobre la realidad de nuestro país. No son las primeras imágenes o grabaciones antiguas o descontextualizadas que los enemigos de Cuba relacionan con las protestas en nuestro país, y sabemos también que tristemente no serán las últimas. Quiero terminar con una caricatura para ilustrar un poco esto que les cuento. Vamos a ver, siempre nos ayudan los gráficos. Aquí está. Hay una persona, un policía, dos muchachas de la prensa. Aún no tomes la foto, espera. Y ven debajo que dice: ya casi. La persona le tira una botella al agente del orden, y entonces cuando el agente del orden comienza a perseguir al joven o a la persona que le tiró y lo agredió, esto ahora sí es noticia. Bueno, pues más o menos así se construyen durante estos días estos escenarios imaginarios para nuestro país. Yo le invito a que verifique las informaciones lo más que pueda, porque lejos de tener la verdad en sus manos, será víctima de la desinformación y de las malas intenciones. Como le decía al principio, en este reino de la instantaneidad, donde nos quieren impresionar, sobre todo muy rápido, a primera vista, tómese un tiempo, cuando de información se trate, pare el mundo, bájese y con serenidad analice, contraste fuentes y piense. Siempre seguramente tendrá ocasión para llegar a sus propios argumentos. Lo mismo va a suceder ahora con las elecciones. Si usted ve los grandes medios de comunicación en el mundo, las elecciones municipales en Cuba, te dicen que fueron elecciones teledirigidas desde el poder. Fueron elecciones teledirigidas desde el partido. Cuando en las leyes cubanas, cuando en nuestro sistema democrático, el partido no, para nada, no nombra candidato. El partido no nomina candidato. El partido no tiene nada que ver con la elección de los candidatos en la base, porque los candidatos nuestros en la base los elige el pueblo. Por votación directa, la gente propone los candidatos ahí en su barrio, en su circunscripción. Y la gente propone quién lo puede representar. No porque pertenezca a un movimiento ni a un partido, no hay listas de partidos, ni hay listas de ningún tipo de movimiento. Porque una característica de la democracia cubana es que no interviene ningún partido. Es el pueblo que elige a sus representantes, al vecino que más le conviene, al vecino que considera que puede cumplir su labor y representarlo, que al final no es un profesional ni nada que se parezca de la política. Es un abogado, es un carpintero, es un albañil, es un obrero, un campesino, que va a seguir con sus labores y que va a representar a la comunidad. Sin embargo, si usted lee lo que salió en el mundo entero de las elecciones, es terrible. Cuánta campaña no se armó, cuánta campaña negra no se armó alrededor del tema de esas elecciones, diciendo esto de que eran teledirigidas y además falseando la realidad alrededor de los porcientos de asistencia. O sea, a cierre de urnas ese día se daba un 67, 68, hasta 69% de asistencia. Horror. Saltaron todos los medios de comunicación en el mundo diciendo, todos estos medios corporativos, privados, redes sociales, al servicio de estas campañas negras, diciendo que en Cuba solamente el 69%, los niveles de abstención que tiene la revolución, una vergüenza. Cuando nosotros sabemos bien que las elecciones locales en Estados Unidos no sobrepasa el 20% de participación de la gente. Y los niveles de abstención en las elecciones estadounidenses son enormes. Y si vas a España te vas a encontrar niveles de no asistencia a las urnas tremendos. Y en Cuba, a diferencia incluso de muchos países de América Latina, las elecciones, la participación en el proceso de elecciones es voluntaria. O sea, en Cuba no es obligatorio por ley votar.
Sin embargo, tuvimos más del 69% de asistencia a las urnas. Cuando en nuestra región nosotros nos encontramos niveles del 40, del 30. Y entonces es una desvergüenza decir que Cuba, que una prueba del fracaso del socialismo cubano, de la revolución cubana, fue el 69% de asistencia a las urnas. El nivel de abstencionismo que tuvo las elecciones en Cuba. Sin embargo, te clavan esa visión en la mente de muchas personas que empiezan a construirse una imagen de Cuba que es totalmente negativa, a construirse una imagen del país totalmente negativa. Y eso busca, el objetivo central de eso, como les repito, es denigrar la imagen del país para que el país no tenga apoyo, para que no suceda lo que sucede todos los años en Naciones Unidas, por ejemplo, que la inmensa mayoría de las naciones votan en contra de la resolución, se votan a favor de la resolución contra el bloqueo, votan en contra del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos. Votaciones que son prácticamente unánimes contra el bloqueo, donde solamente Estados Unidos e Israel votan en contra de la resolución cubana y contra el resto de las naciones del mundo, contra la opinión de la inmensa mayoría de las naciones del mundo. Así te lo vas a encontrar. Si vas a Venezuela, por favor. La campaña negra contra Venezuela es horrible. Lo que se dice sobre Venezuela es constantemente, es un ataque constante contra la principal figura política del país, contra Maduro en estos momentos, en época de Chávez, contra Chávez. Las campañas contra Cristina, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Bueno, las campañas contra Evo Morales, las campañas contra el gobierno iraní. Uno se pone a ver las noticias y uno dice, bueno, ¿qué será verdad de todo esto? O sea, es tan difícil hoy, en medio de esta campaña negra, de esta campaña de descrédito, determinar exactamente qué es lo que está sucediendo. Cuando uno ve las noticias, por ejemplo, sobre Ucrania, qué difícil es saber exactamente lo que está pasando. Porque lo tergiversan absolutamente todo. O sea, no hay prácticamente una sola verdad en las noticias que proliferan sobre la guerra en Ucrania, sobre el papel de Rusia en esa guerra, sobre el papel que está jugando la OTAN en esa guerra. O sea, hoy vivimos desgraciadamente en un mundo donde poder encontrar la verdad en los grandes medios y en las redes sociales es un trabajo realmente arduo. Esa es la historia de la fake news. Puntualizo. No son obra de la casualidad. Las fake news forman parte de la guerra no convencional que el gobierno de los Estados Unidos lleva adelante contra sus enemigos, contra los que no están alineados con su política, contra los que se oponen al hegemonismo estadounidense en el mundo. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. 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 Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Del mar llegó la colonización, la codicia, la opresión, y en nombre de la cruz se terminó, se masacró y el fuego consumió las entrañas del que luchó, pero que nunca se rindió. Después que aquella guerra desató, el enemigo amenazó con apagarle a su hijo la vida. Fuimos sus hijos todos los cubanos, él siguió machete en mano, la rendición jamás fue alternativa. Nos faltan los que antes vicisitudes y escaseces nos preguntan varias veces con qué arma se pelea. Con la vergüenza en nuestra decisión, nunca con
rendición. El resto te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea yo. Dale. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si sabes el valor de mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? No quieres asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie, coco. Convicto, encadenado, trabajo forzado, deportado, perseguido. Aún así la lucha organizó, pensó, escribió, unió, también peleó. En 2 ríos cayó de cara al sol, pero nunca se rindió. Después de haber negado que su vástago fue preso de enemigos, supo que antes él se había pegado un tiro. Ese sí es mi hijo, respondió, así lo identificó. Primero muerto que rendido. Frente a cuáles pactos de Sanjón, el honor de una nación con la estirpe de sus hijos se defenderá y se reafirmará como en mangos de Baraguá. No nos entendemos, Cuba no se rendirá. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trinchera moral. Eso mismo que ustedes acaban de decir. Fran perdió a su hermano y no se rindió. Javier perdió sus ojos pero nunca claudicó. Mariana no entendió de rendiciones ni derrota y de su boca solo brota un espinate que te toca. No hubo rendición en el Moncada, no hubo rendición en aquel yate. Allá en la sierra no hubo rendición, por eso rendición no rima con revolución. No pudieron con plagas y enfermedades, con armas nucleares. De pie nos mantuvimos en la bronca. Ni bloqueos, ni campañas militares, ni periodos especiales, porque este pueblo les ronca. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si saben lo que pesan mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? Arrodillarme y a rendirme, no. Oye, nos quieren asustar, pero creo que se olvidan de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Cuba, permíteme que te lo subraye. Aquí no se rinde nadie. No quieren asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de esta calle. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie, coco. Compadre, esta es mi verdad. Teniente Rey, un soldado de sus tiempos. No se rinde nadie. Somos Cuba, somos continuidad.